Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos y oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Gracias por estar con nosotros semana a semana y por preferir La Voz del Buen Trato para que seamos su compañía. El programa del día de hoy tenemos una invitada supremamente especial para nosotros. Es un gusto, un halago tener a la doctora Sheila Borque Chacón en nuestro programa. Doctora, bienvenida y gracias por sacar tiempo y compartir con nosotros en este espacio. Bienvenida a La Voz del Buen Trato. Bueno, doctora Rocío, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en este espacio y pues poder compartir con todos los oyentes este trabajo que hemos realizado de reflexiones académicas y en relación también con la institucionalidad. Muchísimas gracias, pero antes de todo yo quiero presentarle a nuestros oyentes y amigos de La Voz del Buen Trato, pues presentarle quién es la doctora Sheila, nuestra invitada del programa del día de hoy. No quiero omitir nada porque para nosotros sí es un placer y un gusto tenerla con toda su experiencia, con todos los grandes aportes que ha dado no solamente para la institución del distrito, sino para el país, porque es un trabajo importante. La doctora Sheila es trabajadora social de la Subdirección para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, en el cargo de profesional universitaria y está en carrera administrativa con especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y especialización en métodos alternos de solución de conflictos y estrategias de negociación. Estudiante de último semestre de maestría en Ciudadanía y Derechos Humanos con más de 22 años de experiencia en el sector público como privado. Ha diseñado y ha ejecutado evaluación de proyectos sociales y participativos sobre el cuidado de la salud mental y emocional y ha realizado investigación de las causas de violencia intrafamiliar, asesoría en resolución pacífica de conflictos a nivel familiar, escolar y comunitario, también sobre intervención en audiencias de conciliación familiar, asesoría en prevención de violencia y manejo de conflictos, capacitación a conciliadores en equidad y jueces de paz. Ha prestado asesoría y acompañamiento técnico en la formulación y ejecución de proyectos con recursos de los fondos de desarrollo local de Bogotá relacionados con la prevención y atención de las violencias intrafamiliar y sexual. Experiencia de más de 22 años en las comisarías de familia de esta ciudad de Bogotá. También ha hecho publicaciones, ha sido coautora de varios libros. Yo sí quiero que la doctora nos cuente acerca de eso, porque precisamente la invitamos porque tiene una trayectoria inmensamente grande. Ha sido una persona supremamente juiciosa en la investigación y los aportes que la ciudad ha recibido con todas sus intervenciones y su trabajo. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros y comencemos a que nos cuente sobre su última publicación. Y pues si hay tiempo de que nos comparte sus otras publicaciones, pues qué rico para los oyentes poder escuchar. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, este fue un trabajo que se realizó y surge de la experiencia en la Comisaría de Familia de Engativá y pues también de la experiencia de todos estos años de trabajo en comisarías de familia. Entonces, de allí me han hecho la invitación la Universidad Nacional para participar en la publicación, en la elaboración de un libro, de un capítulo específicamente. Entonces, la Universidad Nacional tiene este libro, Debates Contemporáneos sobre Familias, algunas reflexiones desde trabajo social. Es básicamente desde la Facultad de Trabajo Social que se estaba promocionando, escribir, acercar a la academia, con esas reflexiones desde la institución. Entonces, desde allí, junto con Alejandra, que es la compañera con quien escribimos también este libro, con Alejandra Bejarano comenzamos a interesarnos y escribimos el capítulo de este libro que se llama Retos en la intervención con familias diversas, una experiencia en la comisaría de familia de Engativá. Entonces, surge precisamente
por esos retos tan grandes que cada vez tenemos más las y los trabajadores sociales en las comisarías de familia. Y comenzamos a cuestionarnos porque en algunas ocasiones veíamos como que o nos sentíamos que faltaban elementos o cómo debíamos actuar como profesionales cuando nos llegaban diferentes casos donde de pronto no teníamos esa respuesta inmediata como institución. Entonces quisimos reflexionar alrededor, seleccionamos 13 casos, 12 casos, estos casos que tenían unos criterios. El criterio es, primero, observar en ellos la diversidad familiar y segundo, que todos estos casos tenían un componente y es que todos venían presentando hechos de violencia intrafamiliar. Desde allí entonces comenzamos a pensarnos qué íbamos a escribir, sobre qué íbamos a escribir y pues como pues tenemos en este momento, ya llevan varios años la política pública para las familias, comenzamos a reflexionar y a pensar sobre esa definición que allí nos dan de familias. Entonces veíamos que ya desde la misma política pública para las familias, donde no ve solamente un modelo único de familia, sino de varias familias, ellas tienen 3 ejes y es el reconocimiento precisamente de esa diversidad cultural. Desde allí comenzamos entonces a analizar, a seleccionar esos casos y ver que efectivamente todos estos casos tenían esa diversidad familiar en su configuración por la estructura o por la composición o por la identidad sexual, también por el territorio. Entonces comenzamos a revisar y a pensarnos y a reflexionar. Entonces comenzamos con esta definición y a ver que en la realidad nosotros estábamos atendiendo diversas familias. Entonces hay familias, por ejemplo, que están conformadas. Tenemos una familia que es la que nos habla la Constitución y es la familia ideal. Entonces la familia nuclear conformada por papá, mamá y sus hijos, pero eso no es el prototipo general para las comisarías de familia. Nosotros allí encontramos familias donde están los hijos y viven, de pronto han sido criados, han sido educados por otra persona, por un tío, por una tía, por los abuelitos, y no está la mamá o no está el papá. O hay muchas familias donde la persona responsable, quien ha criado, ha estado a cargo de la crianza de esos hijos, pues es la mamá, que digamos en un alto porcentaje tenemos hogares donde la figura materna es la responsable de esta crianza y de este cuidado de estos hijos. Tenemos también otras familias que veíamos y las analizábamos entonces en su configuración familiar que estaban conformadas por personas del mismo sexo, hombres, entonces que habían elegido y decidido conformarlo. Digamos que antes en comisaría de familia, pues recordemos, nos regimos también por la Constitución y la Constitución habla y define la familia, lo dice allí, conformada por hombre y mujer, pero nosotros aquí en comisarías de familia entonces veíamos que ya con los cambios que ha tenido la familia, esas nuevas dinámicas, pues lo que tenemos que hacer es ir y estar atento a estos cambios, a estas dinámicas, a estos ritmos que llevan las familias. Y entonces entre esos cambios está que ya tenemos que atender a esa familia diversa que nos llega. Y aquí pues comenzamos también entonces a seleccionar y a revisar estos casos que tenían estas diferentes conformaciones familiares. Observábamos también cómo muchas familias, por ejemplo, ni siquiera se nombraban, ¿sí? O sea, no tenían, porque son familias, pero ellos no se reconocían, por ejemplo, como parejas. Entonces hay familias que no convivían en el mismo espacio, algunos tenían hijos, pero vivían en espacios diferentes, de pronto tenían una relación sentimental, una relación que tenía cierta estabilidad, pero ellos no convivían. Y ya, pues, digamos, lo vamos viendo y ahora reflexionando sobre la nueva ley 2126, observamos cómo esa tipología y todas estas familias, mire que nosotros ya en comisarías veníamos reflexionando sobre eso. Claro. Entonces, me parece muy bien que esta nueva ley ya tiene en cuenta esa familia, ¿no es cierto?, diversa, y todas esas personas, pues, que están conformando estos núcleos familiares.
También nosotros comenzamos a reflexionarnos y hablar sobre esas familias multiproblemáticas, ¿sí? Nosotros desde allí tomamos a un autor, a Esteban Gómez, que habla sobre las familias multiproblemáticas. Entonces es la familia que no solamente nos llega con el problema de violencia y vamos a atender el problema de violencia, no, sino que además de eso, entonces también llegan con otras problemáticas, situaciones, problemas de pronto de enfermedad de alguno de los miembros de la familia, o problemas económicos, o problemas porque algunas personas tenían problemas judiciales por hurtos. Entonces eran familias que nos llegaban con muchos problemas y no solamente teníamos que ver ese problema ahí de la violencia intrafamiliar o del conflicto familiar. Y también lo estamos viendo ahora, lo relaciono mucho con ese enfoque que tiene la ley, la nueva ley también, y es atender con ese enfoque interseccional. Entonces, en ese enfoque interseccional nos muestran cómo las familias están expuestas, están en mayor situación de vulnerabilidad, de mayor desventaja, cuando están atravesados por diferentes situaciones, como por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer campesina, una mujer que además está siendo violentada, agredida y que además tiene una situación económica precaria. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es la misma atención, no puede ser la misma atención para esta mujer que para otra mujer que de pronto su situación económica es diferente digamos que en esa variable no tiene ningún problema. Entonces ahí comenzamos a ver y comenzamos a reflexionar sobre esos múltiples problemas que llegaban para las familias. Doctora Chela, y en ese universo tan amplio, ¿cómo poder intervenir, digamos, en ese universo tan grande y tan diverso y de tanta variedad de familias? Digamos, ¿cómo lo enfocan ustedes para la intervención de esa variedad de familias? Porque cada uno tendrá una especialidad para la atención. Dentro de su investigación, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros al finalizar la investigación nos ponemos unos retos y tenemos que tener unos retos a nivel personal, unos retos a nivel laboral y también unos retos a nivel interinstitucional. Pero pues de esos quería hablarle luego, de esos retos, de esos quiero terminar. Porque antes de eso, nosotras también reflexionamos hasta qué punto en comisarías de familia, la doctora Rocío sabe, atendemos conflictos familiares versus violencia intrafamiliar. Dentro de las reflexiones que hacíamos también era hasta qué punto realmente estamos atendiendo conflictos familiares. Todas las familias, todas y todas las personas tenemos conflictos familiares, ¿sí? El conflicto hace parte del ser humano, es inherente al ser humano. Entonces pensábamos, bueno, ¿realmente será que si una familia tiene un conflicto familiar, va a llegar a la comisaría solo por el conflicto? De pronto era una manera de minimizar esa violencia, porque si observamos realmente no era un conflicto. En el fondo, y si tomamos la definición de qué es violencia, ¿no es cierto? Que no solamente es la violencia física, sino también hablamos de esos otros tipos de violencia, como la violencia psicológica. Entonces, casi que podríamos decir que a las comisarías de familia no llegan las personas realmente por un conflicto, llegan más realmente por violencia intrafamiliar, solo que unos casos son más graves y otros casos son un poco menos graves. No es lo mismo si, por decir algo, la señora dice, mire, es que mi compañero me trató mal, o el niño dice, ayer mi mamá me dijo groserías, ¿sí? Solo con el hecho de decirle groserías, pues esto es violencia intrafamiliar. Ya tenemos una violencia ahí. Claro, o si de pronto el compañero también se queja y dice, dice que la compañera le dijo grosería, le dijo vulgaridades, pues ese es un tipo de violencia, pero entonces no es reiterada, puede que sea un hecho aislado y seguramente por eso se estaba atendiendo como conflicto, pero entonces aquí la reflexión que hacíamos es que generalmente las personas cuando acuden a la comisaría de familia lo hacen es porque efectivamente ya hay unos hechos de violencia y no es fácil denunciar,
¿sí? Y ya han pasado muchos años, incluso hay personas que cuando llegan, no, es que llevo 20 años con esta situación. Entonces, por eso también pensábamos que no era ese conflicto familiar, sino que es más bien una violencia intrafamiliar que está un poco más bien naturalizada, ¿sí? Las personas van naturalizando esa violencia, entonces no es normal que me grite. Pues aquí, digamos, es la manera en que nos relacionamos, es la manera en que nos comunicamos, entonces ya no estaban observando que eso no era un conflicto, sino era una violencia. Otras de las reflexiones que comenzamos a hacer también, entonces aquí ya viene, es esa intervención de trabajo social, como me preguntaba la doctora Rocío. Entonces nosotros veíamos que las comisarías realmente sí son ese espacio, son esa primera puerta de entrada y ese espacio para que las familias conversen. En muchas ocasiones cuando atendemos casos, las personas llegan allá y dicen, es que yo no me hablo con ella, yo no me hablo con él, no es que yo no le hablo a mi papá, no se hablan. Y el único espacio, la puerta, ¿sí? Ese espacio tan sagrado de 45 minutos, de 1 hora, de 2 horas, casi que se convierte en el único espacio para que ellos dialoguen, intercambien, comenten esos dolores que tienen esa emocionalidad. Pero eso es lo otro también que tenemos que tener presente, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasó? La persona vino, lloró, estaba desesperada, dijo que esto iba a terminar, le atendimos, pero o no volvió, ¿qué pasó? Entonces también tenemos que recordar que generalmente cuando hay situaciones de violencia, situaciones de conflicto, pues nosotros los seres humanos nos movemos mucho por las emociones. Entonces, si estoy emocionada, grita, dice qué va a hacer, toma decisiones, pero esas, digamos, esas decisiones que está tomando en ese momento se hacen más por la emocionalidad. Y ahí es donde nosotros los profesionales tenemos que estar muy atentos y ayudar a que eso no se quede solo en la emoción, sino que eso pase a otro plano que es el plano de la acción. Entonces no me puedo quedar con la emoción, tengo que pasar a ese plano de la acción y de la toma de decisiones. Hablamos también aquí hacíamos unas reflexiones, entonces, cómo tenemos que trabajar también desde esos enfoques apreciativos, de revisar los recursos que tienen las familias, de mirar también y pensarnos que todas las familias tienen recursos, todas. Y no estoy hablando de esos recursos económicos, sino de esos recursos para manejar, para abordar las diferentes situaciones. Y ahí, doctora Sheila, ¿cómo hacer sensible a esa familia que está tan adolorida de tantas cosas, que puedas aflorar esos recursos que, como usted lo dijo, tienen muchos recursos, pero ni siquiera los conocen, para que ellos puedan utilizar esos recursos para afrontar sus propios males o sus propias dolencias? ¿Cómo hacer esta intervención desde el área de trabajo social? Bien, pues digamos que nosotros desde trabajo social tenemos, y en las comisarías tenemos una herramienta grandísima, y nuestra mayor herramienta es la pregunta, ¿sí? Esa es la herramienta. Haciendo unas buenas preguntas, siendo muy curiosos, ¿no es cierto? Podemos, y teniendo una alta escucha. Tenemos que tener una capacidad de escuchar, pero de escuchar con todo, de escuchar con nuestros ojos. Los seres humanos hacemos empatía. ¿Qué es esa empatía? Empatía es cuando yo me logro poner en los zapatos de la otra persona, pero para poderme poner en los zapatos de la otra persona, ¿no es cierto? Como se dice el adagio, yo tengo que escucharla atentamente. Hay estudios, hay investigaciones que dicen que nosotros tenemos unas neuronas y que esas neuronas se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas es que cuando yo estoy escuchando a la otra persona, estoy escuchando su relato, su historia, y comienzo a observar fijamente, comienzo a observar el movimiento de su cuerpo, los gestos, sus tonos de voz, y los voy grabando, mis neuronas espejo van haciendo lo mismo, y eso es lo que hace que yo efectivamente pueda ser empática con esa otra persona que tengo al frente, y de esa manera poder ir leyendo más acerca de las necesidades que tiene. Entonces, pensaría que esa es una de las maneras que podemos
ir encontrando esos recursos que tienen las familias. Bueno, la otra parte que nosotros analizamos también en este capítulo de este libro tiene que ver con la emocionalidad, ya no solo de los usuarios, de las personas que tenemos al frente, sino esa emocionalidad de nosotros como profesionales, ¿sí? Las personas Claro. que estamos al frente somos seres humanos, ¿sí? Que lloramos, reímos, tenemos emociones, también sentimos. No estamos blindados. Entonces, no estamos blindados. Así es, no estamos blindados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Pues tener un cuidado de nuestra salud mental. Las primeras personas que estamos llamados a cuidar nuestra salud mental somos nosotros. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Unas buenas intervenciones, un buen trabajo en nuestros espacios, pero en lo posible no llevarnos estos casitos que nos acompañen en la casa, en los otros espacios, porque somos seres integrales. Entonces, sí nos van a tocar, claro, de alguna manera, nos van a tocar y ojalá siempre seamos sensibles y nos duelan esos casos, o sea, esos casos de maltrato, de abuso. ¿Qué profesional no se va a poner triste y no va a estar un poco acongojado cuando le llega un caso, por ejemplo, de un abuso sexual de un niño o una niña? ¿Sí? Pues nos va a afectar de gran manera en este momento. Pero aquí lo que nosotros tenemos entonces que hacer es comenzar a movernos, a reflexionar qué puedo hacer por esta familia, qué medidas tengo que tomar, si somos nosotros los profesionales, qué pruebas tenemos que hacer, qué intervenciones, cuáles son nuestras, porque todos tenemos unas metodologías, unas técnicas, entonces ver cuáles son las más apropiadas, las más pertinentes para ese caso, para esa familia, qué redes tenemos que movilizar para poderle dar todos esos insumos a los comisarios y las comisarias de familia y pues que ellos puedan tomar las decisiones más acertadas, porque tenemos en ese momento la vida de las familias. Muchas veces y en muchas ocasiones realmente decimos la vida de una familia está en manos de los profesionales de la comisaría de familia, porque ellos deciden si este niño va a estar acá, si va a salir, si tengo que tomar decisiones que van a afectar, no por un momento, no por 8 días, no por un mes cuando se mandan a los niños en protección, sino que eso le va a quedar en su mente y eso lo va a afectar toda la vida. Entonces esas decisiones tienen que ver no solamente con el momento de hoy, sino con el futuro de esos niños, de esas niñas, de esas mujeres, de esos hombres, de esas personas adultas mayores que van allá a buscar los servicios. Nosotros también reflexionamos en este libro sobre los vacíos, le llamábamos los vacíos para tener una verdadera atención integral. Ahora también, digamos que desde otras dimensiones, de otros espacios le llaman barreras institucionales. Nosotros le quisimos llamar vacíos porque sentíamos que aunque en comisarías de familia se hace una excelente atención, se hacen movilizaciones de recursos, los comisarios toman todas las medidas que creen pertinentes en el caso, pero muchas veces esa atención no llega a ser realmente integral porque encontramos que en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, el sector salud no da las respuestas inmediatas que se necesita, o por ejemplo, los procesos de atención terapéutica no se dan. En algunos países desarrollados se habla, por ejemplo, que las atenciones terapéuticas breves, ¿sí? Unas sesiones breves deben ser mínimo de 12 a 15 sesiones. Aquí en Colombia hacemos lo contrario y casi siempre cuando las personas van a los procesos terapéuticos, decimos aquí que los procesos más largos son los de 12 sesiones y eso cuando van, porque si hiciéramos otro estudio, habría que hacer otro estudio, encontraríamos muy seguramente y muy tristemente que no todas las familias pueden hacer esos procesos, ni siquiera un proceso de terapia breve, como le digo, de 12 sesiones. Entonces, para nosotros ese es un vacío grande para poder dar atención integral. El otro vacío que encontrábamos también es que en algunos casos, en la parte ya, el sector judicial no da esa respuesta y aquí cuando hablamos, estamos ya hablando de pronto de fiscalía, ¿sí? Entonces se toman acá las decisiones, pero muchas personas sienten que
que no han sido reparadas realmente. ¿Sí? Que esa reparación no se ha dado porque dicen, mire, esta persona que abusó a mi hija, abusó a mi hijo, o este excompañero que me maltrató, me agredió, sigue libre, o no pasó nada, la fiscalía nunca lo llamó, o ahí se cerró el caso. Esto lo veíamos especialmente, pues infortunadamente, en casos que van a la Fiscalía de Delitos Sexuales, especialmente de niños y niñas, donde veíamos que se cerraba, y no se cerraba porque encontraron que la persona no era culpable. Ellos lo tomaban así, pero realmente lo cerraban es porque de pronto manifestaban que no se encontraron elementos probatorios suficientes. Entonces, sí, donde se traslada la carga de la prueba a la víctima. Entonces, vemos que la víctima es que tiene que demostrar que realmente sí fue víctima de un delito tan grave, sí. Doctora Sheila, vamos a un pequeño corte en este momento y ya en un instante regresamos con ustedes, amigos y oyentes de La Voz del Buen Trato. Esta es La Voz del Derecho. Amigos oyentes, continuamos con nuestro programa del día de hoy con nuestra invitada especial, la doctora Sheila Borque Chacón, que nos cuenta sobre la investigación que ella hizo y la última publicación que tiene sobre el libro acerca de las familias y la que se da en las comisarías de familia. Entonces, continuamos, doctora, para que nos siga contando pues esa investigación que ustedes hicieron, la mirada, la perspectiva que tiene y pues obviamente las conclusiones o los aportes que para las familias, para la institución y para las familias y para la ciudad es muy importante. Muchas gracias, doctora Rocío. Bueno, y ya también para dar respuesta a la pregunta de esos retos, de esa intervención desde trabajo social, entonces encontramos finalmente que efectivamente hay unos retos para la profesión en esa intervención en comisarías de familia. Hay unos retos a nivel profesional y como disciplina, hay otros retos a nivel personal y hay otros retos a nivel interinstitucional. De los retos a nivel personal, pues dada la diversidad familiar, entonces pensamos que todos los profesionales, todos los y las trabajadoras sociales, y pues pensamos que no solo nosotros, sino todos los profesionales de comisarías de familia, tenemos que anteponer esa vista, ese punto de vista personal y estar por encima el respeto por la condición humana, por la vida digna y por los derechos de las personas. O sea, independientemente de las creencias que yo tenga, de las ideas, de ese estilo de vida, cuando yo soy servidora pública, entonces allí tengo que llegar y siempre tener por encima ese respeto para esas personas que tengo al frente. Otro reto importante también que tenemos los trabajadores sociales es identificar hasta qué punto llega mi intervención o tengo elementos aquí en la comisaría y tengo que comenzar ya a hacer un trabajo interinstitucional, es decir, esto no lo puedo resolver, esta familia tiene problemas, varios problemas, es multiproblemática, y yo no le puedo dar solamente una respuesta en el tema que llegó acá y es el tema de la violencia intrafamiliar, sino que tengo que comenzar a movilizar esas redes sociales, familiares, para poder dar esa respuesta integral. Entonces, es decir, si necesito movilizar el sector salud, el sector educación, también el sector de la economía, porque muchas veces la violencia también se da por esas dependencias económicas. Entonces, ver de qué manera podemos dar esa atención integral. Entender nosotros siempre que cuando las familias llegan a solicitar esa ayuda a la comisaría, como lo decía, llegan con esa emocionalidad, pero que nosotros tenemos que ir más allá, entender, comprender y no juzgar si al siguiente día de pronto la persona se arrepiente de haber, ay, no, es que me arrepiento porque no, es que yo estaba de mal genio, no me pegó tan duro, es la primera vez que me pega. Entonces, entender también que es que llegamos con esa emocionalidad, pero entonces nuestro trabajo es hacer intervención para, como les decía, llegar a la acción. Otro reto es lograr que las familias reconozcan que ellas tienen recursos propios, porque muchas veces no tengo familia, no tengo nada, no, pero cuando
como les decía, comenzamos a indagar, a ser curiosos, a investigar más, a contactar familiares. De pronto la misma familia se da cuenta que ella sí tiene muchos recursos, que todas las personas y todas las familias tenemos recursos, todos tenemos redes. O sea, no hay una familia, una persona que diga yo puedo vivir sola, aquí aislada, no tengo a nadie, porque siempre habrá alguien. Entonces la idea es ayudar a buscar esas redes o a consolidar esas redes que tienen y que de pronto en el momento por esos conflictos familiares es que esas redes han estado aisladas. También un reto grande es lograr que los y las profesionales de trabajo social se estén actualizando, se estén capacitando, o sea, todos los años nosotros tenemos que leer, que investigar, que actualizarnos, ver qué nuevas metodologías hay, qué nuevos enfoques. Como les decíamos, las familias son diversas, son cambiantes, estamos en constante evolución, no existen familias únicas, entonces sí tenemos ese gran reto como profesionales. También generar autorreflexión en los miembros de la familia sobre la responsabilidad que también a ellos les compete. La misma Constitución de Colombia habla sobre la corresponsabilidad, entonces corresponsabilidad del Estado, la familia, la sociedad. Entonces también llevarlos que cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces voy a tomar esta decisión, pero tengo que reflexionar qué consecuencias y yo también soy responsable de esas consecuencias. En la parte personal, entonces, también tenemos otros retos y es que nosotros tenemos que comenzar a tener ese cuidado de nuestra salud mental, ¿sí? Protegerla, saber que no somos tampoco como el cloro, entonces que nos van a meter ahí, pues salimos blanquitos, no me va a tocar esta familia, no, porque sí nos vamos a sentir afectados por esas situaciones que nos llegan, que son dramáticas, que son situaciones difíciles, pero entonces también saber canalizar, generar y movilizar todos los recursos que tenemos, hacer las mejores intervenciones, cada caso que sea el único, y de esa manera nosotros poder separar y cuando salgamos de nuestros despachos, entonces podernos dedicar, cuidarnos también nuestra salud física, nuestra salud integral, ir al médico, revisar cómo están nuestras redes sociales, nuestras redes familiares, y eso nos va a ayudar al cuidado de la salud mental y emocional. Tenemos que también tener una mentalidad abierta, ¿sí? Para intervenir los casos de manera imparcial y equitativa. Si nosotros estamos en comisarías de familia, tenemos que permitirnos eso, nos van a llegar muchas situaciones, ¿no es cierto? Que de pronto nosotros no vamos a estar de acuerdo, pero si estamos allí como servidores y servidoras públicas, pues sí tenemos que tener esa mentalidad abierta para poderlos atender. A nivel institucional, pues nosotros también reflexionamos sobre algunos retos y uno reto es analizarlos, decíamos analizar esos casos que son graves, que son de alto riesgo, multiproblemáticos, en grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios, porque no se da. O sea, en comisarías de familia no hay ese espacio y ahora más, por ejemplo, nos hablan de una intervención especializada, pero reflexionemos, tenemos ese espacio para decir hoy vamos a estar en la mañana 1 hora analizando el caso de la familia X y en equipo interdisciplinario poder tomar decisiones, analizar el caso. Digamos que estos espacios no los hay, bueno, no sé. Ya llevo este año. Espero que los tengamos con la nueva reforma. En los casos multiproblemáticos, como lo decíamos, también es un reto que haya una verdadera coordinación interinstitucional y un apoyo por parte de los sectores, tanto locales y distritales, pues para poder dar esa respuesta, porque no la tenemos todos en comisaría de familia. Por eso decíamos que aquí hay es como movilizar ese trabajo, movilizar esas redes. Es un reto también donde hay problemas, un reto grande para las comisarías de familia ha sido y seguirá siendo atender esos casos donde hay problemas de salud mental. Muchísimos, abundan. Exactamente, sí, porque también estamos atados porque pues hay medidas que no se podrán tomar porque pues ya la doctora que es abogada sabe un poco, pues mucho más que yo analizar esa parte, ¿no? Como una persona que si tiene un problema mental, pues ahí ya tiene como la excusa, ¿no es cierto? Que pues no la
puede sancionar, como en otros casos, bueno, si esta persona tiene unas sanciones y incumple. Entonces pensábamos ese reto tan grande que tenemos para poder trabajar coordinadamente con el sector salud, pero en los terceros niveles y los que atienden problemas de salud mental, porque nos llegan muchos casos de esos y son esos casos que las comisarías dicen, este caso lleva años, y veíamos que efectivamente un caso que lleva 3, 4, 5 y hasta más años de atención. Entonces, porque aquí no se tenían todos los elementos, todas las herramientas desde la comisaría, y necesitamos ese el apoyo especialmente de esos otros sectores. Para las comisarías de familia, también decíamos que un reto grande es que los profesionales cuenten con unos perfiles idóneos, que las personas que van a contratar efectivamente tengan ese perfil para poder atender a las personas de esta manera especializada, y más ahora también como nos lo pide la ley. Y otro reto grande también es adaptar los espacios, los tiempos y estrategias de atención para esos casos y personas especiales, por ejemplo, personas con discapacidad. Tenemos comisarías donde nosotros observamos, por ejemplo, que no cuentan con el mobiliario o con las adaptaciones que requiere una persona, por ejemplo, que está en silla de ruedas. Entonces, en algunas comisarías veíamos cómo le toca a los mismos profesionales de las comisarías alzar a la persona, porque la oficina queda en el segundo piso, entonces llevar a la persona al hombro para darle la atención. Y pues ahí por eso le poníamos que estos retos son más a nivel institucional, pues porque esto no lo vamos a solucionar o no lo van a solucionar los profesionales de la comisaría, no va a haber solución de parte del comisario y de los equipos, sino ya de nuestros entes rectores. Digamos que ese es como un panorama general de las reflexiones sobre las que estuvimos escribiendo y sobre el análisis de 12 casos de la comisaría de familia de Engativá. Esta fue la experiencia, doctora Rocío. Pues maravilloso, porque realmente quienes tenemos contacto directo con la problemática podemos aportar de una manera diferente y a la situación, podemos proponer cosas, pero de todas maneras quiero resaltar toda su capacidad de investigación, porque a veces no queda ni tiempo de hacer este ejercicio investigativo, de ponerse a uno a analizar, cotejar documentos, investigar, y eso es lo que queremos hoy resaltar y agradecer primero que esté con nosotros y poder que toda esta investigación nos pueda servir muchísimo pues para mejorar. Tanto mire que ustedes hicieron esta investigación y posteriormente sale la ley, la reforma, y está muy al unísono de lo que ustedes están manifestando de sus aportes. O sea, la ley hace una visión muy integral y está muy acorde con lo que ustedes están diciendo que son los retos. Habrá muchas cosas por cumplir, pero sí nos gustaría, doctora, que nos explicara, por ejemplo, me llama mucho la atención en aquellas familias multiproblemáticas, que tienen muchísima diversidad de problemas, como lo acaba de decir, llegan con los problemas de violencia, los problemas financieros, los problemas de sucesión, el problema con el vecino y todo, la sumatoria de muchas dificultades, que es la carga que ellos expresan y quiere que la institución le resuelva integralmente todo. Ante eso, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué proponen ustedes como mecanismo para hacer una muy buena intervención? Porque no es fácil cuando tenemos al frente personas que están alteradas, que están acongojadas y que quieren resolver una situación de 20 años o más en 45 minutos. Bueno, es difícil decir que en 45 minutos vamos a lograr atender todos estos problemas, pero digamos que cuando se hace un ejercicio, como decíamos primero, ya es grande el saber que las personas acuden a la comisaría. Nosotros tenemos unos registros, por ejemplo, para el año 2020, más o menos como 54,000 casos de acciones de violencia intrafamiliar fueron atendidas en comisarías de familia. De esas atenciones se dice que más o menos alrededor de 8,000 casos reincidieron, o sea, iban por segunda vez nuevamente por hechos de violencia. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es que definitivamente las comisarías, y pues en la nueva ley lo tenemos también, debe trabajar de manera articulada con otras instituciones. Ese es uno de los principios rectores que tenemos en la nueva ley 2126 del 2021, que hace referencia precisamente a esa coordinación, porque solitos pues no lo vamos a lograr.
¿sí? Entonces, ver cómo podemos de alguna manera tener esa interacción con el sector salud para estos problemas que decíamos de violencias que tienen que ver con la salud mental, pero también a otros con la salud emocional de las personas. Veíamos también, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces también porque hay muchas familias que se han visto afectadas de manera a nivel económico, entonces la falta de estos recursos hace que en algunos casos, por ejemplo, algunas personas continúen viviendo, porque a veces, pero ustedes, ¿por qué no se separan? Pero ustedes, ¿por qué? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se aguanta? Es que usted, pero entonces muchas veces las mujeres argumentan que no se van, que continúan en esos espacios, precisamente porque la persona que las maltrata es quien da el sustento económico. Entonces aquí tenemos que pensarnos precisamente en ese tipo de ayudas externas de otras entidades. En este momento, pues digamos nosotros, bueno, luego les hablaremos, estamos haciendo también otra investigación en este momento con otras compañeras y precisamente estamos reflexionando ahora sobre eso, sobre qué hace que haya esos círculos de la violencia y en estas familias, especialmente familias multiproblemáticas. Entonces nosotros vemos que hay unos elementos que pesan de gran manera y uno de esos elementos es, por ejemplo, toda la parte cultural, ¿sí? Las creencias es difícil erradicarlas. Entonces, hay familias que nosotros tenemos y dentro de uno de los casos que nosotros analizamos es, por ejemplo, una familia que el niño requería una atención a nivel de salud. El padre tenía una creencia religiosa X, no vamos a decirle acá, y él decía que la religión no le permitía que a su hijo le hicieran ese tratamiento. Entonces, nosotros aquí nos vemos también con esos retos grandes de cómo en algunas veces podemos influenciar un poco en las creencias, pero en otros casos esas creencias no es tan fácil. Pero también para estas familias, por ejemplo, nosotros tenemos ahora muchas entidades que están muy comprometidas, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer. Ellos tienen allí diversos programas, tienen algunas estrategias para que las mujeres vayan, para ser orientadas, para ser asesoradas, en diferentes campos también las entrenan. Entonces, creo que es comenzar a hacer ese trabajo articulado de manera interinstitucional. Bueno, pongo el ejemplo de las mujeres, también para niños, niñas, pero para las mujeres porque las estadísticas nos muestran que el 70% de las mujeres que llegan a solicitar ayuda a comisarías de familia, pues las víctimas son mujeres. Entonces, tenemos esas instituciones, tenemos también el sector de educación. Entonces, para los niños que también a veces están desescolarizados, podemos articular con ellos y lograr que se dé nuevamente ese ingreso a la escolaridad de los niños. Entonces, creo que es eso, las alcaldías, ¿qué otra manera? Lo que pasa es que a veces nosotros no nos enteramos de todos estos recursos. Pues aprovecho para decirles, por ejemplo, ahorita las alcaldías locales para estos proyectos de atención y prevención de violencias, todas las localidades dejaron recursos y hacíamos más o menos el promedio. Hay un promedio entre 500 millones, hay localidades que tienen 600, 700, 800, hasta 1.500 millones de pesos, vigencia 2021, para desarrollar programas que van a prevenir tanto de prevención como de atención de las violencias intrafamiliar y sexual. Entonces aquí también, digamos, desde la Secretaría de Integración Social, desde la Subdirección para la Familia, se tiene un proyecto tipo, un proyecto donde, por ejemplo, en un componente que se tiene que es orientación y asesoría familiar, sean las comisarías de familia, las entidades que principalmente remitan a estas familias a ese componente. Entonces, como decíamos, hay recursos, sí, hay respuestas, ahí es que buscarlas y comenzar a hacer articularlas. Trabajo. Sí. Doctora Sheila, aquí en La Voz del Buen Trato se nos pasa el tiempo volando y no se da uno cuenta que horas por el tema tan maravilloso, pero sí queremos antes de terminar con dos
puntos que me parece importante en estos 10 minutos es hablar sobre la reparación, que para mí es un punto muy importante que siempre me ha inquietado. Nosotros hacemos mucha intervención y la hacemos bien hecha y miramos cómo ubicamos y transformamos familias, pero cómo reparamos familias con toda la diversidad, que realmente sea una reparación integral. Y la otra, antes de irnos también, es que nos pueda decir, mostrar por lo menos la carátula de su libro y dónde lo podemos adquirir. Bueno, doctora. Bueno, este tema de la reparación integral, digamos, una de las maneras de comenzar a reparar es cuando los comisarios y las comisarias de familia comienzan a tomar las medidas de protección, ¿sí? Cuando en esas medidas, por ejemplo, en unos hechos graves de violencia y hay un comisario o una comisaria de familia que toma como medida de protección el desalojo o impedir que esta persona se acerque, ellos ya sienten como que hay una autoridad, porque a veces la gente dice, yo no sabía que esto se podía hacer. Ahí comienza, pero no es todo. Hay medidas también de reparación cuando efectivamente la persona que agredió, que maltrató, pide perdón. Cuando esa persona expresa, lo dice, reconoce que ha cometido el error, que con esos actos ha herido a la otra persona en sus emociones, en sus sentimientos, en su dignidad, esa es una manera de reparar y uno pensaría que de pronto todas las personas fácilmente piden perdón y no es tan cierto. Hay personas que les queda muy difícil hacer y llegar a esos espacios de perdón para que se logre esa verdadera reparación. Y otra manera de reparar también es a través de las sanciones. Cuando una persona también siente y dice, sí, efectivamente, la persona que generó este error fue sancionada, ¿sí? Y se logra esa sanción, se da cumplimiento a esa sanción, siente que digamos que esa es una manera terapéutica también de repararse. Cuando ve que efectivamente, porque dicen, aquí sí hay justicia, entonces cuando sienten que hay esa justicia, hay esa reparación. Pensaríamos que esas son algunas de las maneras, seguramente hay muchas más de reparar. Y con relación al libro, sí, claro, les comparto el libro Debates Contemporáneos sobre Familias, algunas reflexiones desde trabajo social. Aquí pues quiero también hacer un reconocimiento muy especial a la profesora Nubia Patricia Bolívar Sánchez, a la profesora Claudia Patricia Mosquera Rosero, son las editoras, son profesoras de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Nubia Patricia Bolívar es la coordinadora del programa de trabajo social, entonces ella ya lleva varios años trabajando también en coordinación con la Secretaría Distrital de Integración Social, especialmente la Subdirección para la Familia, entonces con ella se ha venido trabajando especialmente con profesionales que están en formación de trabajo social. Con la Universidad Nacional se realizó el modelo de seguimiento a casos que tenemos en comisarías de familia y ella ha sido, digamos que una de las grandes promotoras para acercar a la academia a la institución y a la institución acercarla a la academia, porque resulta que nosotros generalmente nos dedicamos, unos se dedican a la academia, a reflexionar desde el escritorio y desde los libros, y eso está muy bien, porque esa es una manera de crear conocimiento, pero también otras personas entonces nos dedicamos mucho es a la práctica, ¿sí? A atender y estamos todo el día atendiendo y se nos olvida que existe una academia, se nos olvida que hay unos marcos teóricos, que hay unos marcos metodológicos. Entonces, este ejercicio con la profesora Nubia Patricia pues ha sido muy lindo y es el que, digamos, ella ha sido, yo digo, como una de las personas que me ha motivado mucho para acercarme también a la academia, para estar como en ese juego con la academia y la práctica de, como decía la doctora, pues ya varios años en comisarías de familia, y eso es lo que lleva también a reflexionarnos, a repensarnos, a mejorar el trabajo, a pensar que sí podemos sacar tiempo para leer, pues porque yo soy madre, cabeza de hogar, vivo con mi hija, entonces
pues también lo logro porque también tengo que dedicar tiempo a ella, también tengo mi trabajo, pero me gusta, creo que también esto es como de gusto, de emocionarse, de ser curioso, de siempre dar como ese dinamismo, darle esa chispa diferente al trabajo y amar lo que uno hace. Creo que desde ahí. Maravilloso, porque pues luego que todo por su ejemplo de vida como profesional, como mujer, como compañera, como mamá, porque es un ejemplo de vida y quiero resaltarlo en el día de hoy, de verdad, y que podamos tener ese trabajo compartido entre la academia y la institución, entre lo que en la administración de justicia y la academia. Creo que en ese intercambio de conocimientos podemos construir una vida mejor para la atención de nuestras familias diversas, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, y que seamos un ejemplo, porque realmente estamos dentro del contexto de los derechos humanos y siempre lo decimos acá en La Voz del Buen Trato, cuando hablamos de derechos humanos no existen barreras de frontera, hablamos de un universo grande de todo el planeta Tierra. Entonces, le agradecemos inmensamente, doctora Sheila, su compromiso con el trabajo, su compromiso con las familias de la ciudad, con las comisarias de familia, y felicitaciones por esa investigación y por ese libro, pues que aporta muchísimo de lo que ustedes han hecho durante muchos tiempos de dedicación e investigación. Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo fraternal a todos nuestros oyentes que semana a semana están con nosotros compartiendo todas estas grandes experiencias de personas maravillosas como usted. Muchas gracias, doctora Rocío, gracias por este espacio, gracias porque pues de esta manera también podemos llegar con estos aportes a muchas personas, a muchas profesionales también, que seguramente, igual que nosotras, son muy curiosas y a veces nos encontramos como sin salidas en esos casos que nos llegan, y esta pues es una manera también de poder contribuir y de poder unidas con todas las profesionales de trabajo social, los profesionales también, porque también tenemos hombres en nuestra profesión, ya hay más. Entonces, también llegar con intervenciones que van a llegar a cambiar la vida de muchas familias. Esa es la idea. Muchas gracias nuevamente, doctora Rocío, también por este espacio. Para mí es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, y oyentes y amigos, nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Esperamos que tengan una excelente y bendecida semana. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Hasta pronto. Escucharon La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. La Voz del Buen Trato en La Voz del Derecho.